Vamos a comenzar el segundo debate de hoy. El primero, la verdad, que ha sido muy súper interesante, yo creo. Perdonad, vamos a hablar en este segundo debate, que nos va a llevar más o menos 50 minutos, con grandes expertos en temas de inteligencia artificial, reglamento de inteligencia artificial 42001 y algunas cuestiones como propiedad intelectual. En este caso voy a hacer una presentación. Lo primero, pues aquí, nuestro compañero Jesús López, un gran amigo, un abogado y fundador del despacho Abogado Amigo. Ellos son muy expertos en toda la parte de Legal Tech. Aprendices. Sí, claro. Cada día y sobre todo en un congreso como este seguro que aprendemos algo. Seguro. Expertos en toda la parte de Legal Tech, inteligencia artificial. Después, un poquito por seguir un orden, tenemos a Luis María Latasa, otro gran amigo, compañero, experto, socio de Hasso, ETL, uno de los top despachos en Legal Tech en España. Es muy experto en el reglamento de inteligencia artificial, derecho digital y propiedad intelectual. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, has creado unas expectativas, yo creo que muy elevadas, pero bueno, muy orgulloso y honrado de estar en este congreso y agradecerte personalmente también la invitación. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Lucas Carcelén, que también ha participado en el primer debate, experto también en Legal Tech, experto, fundador, startups, lleva toda la parte de Legal Tech de muchas empresas. Hola, Lucas, de nuevo. Y también tenemos a Raúl Rojas, de Écija. Te veo, sí, aquí te veo. Raúl, ¿qué tal? Otro gran amigo. Es partner de Écija, uno de los también top despachos de abogados en España. Muy experto, Raúl, en toda la parte de inteligencia artificial en recursos humanos, ¿no? Que tiene un campo muy amplio. Sí, yo no diría tanto muy experto, pero como estáis diciendo por ahí, amante de esta nueva tecnología y aprendiendo todos los días, como estáis diciendo. Muy bien. Pues contamos contigo y con Manuel Zahera, que repite debate. No sé si está, no lo veo porque me falta. ¿Estás aquí, Manuel? Gracias. Sí, ahora sí. Estoy, no sé si me veis, pero Ahora gracias, sí. gracias de nuevo, Luis. Manuel Zahera, de la empresa Certia, es una certificadora de la ISO 42001, que hoy vamos a tratar y vamos a hablar bastante. Pensar, os lo digo a los ponentes, nuestro público son cientos de empresas que, sobre todo, son empresas desarrolladoras de software. Es verdad que tenemos también clientes finales, pero la mayoría y sobre todo el Congreso lo queremos desarrollar para ayudarles a entender qué tienen que cumplir de la inteligencia artificial, cómo pueden evitar cualquier sanción y otras cuestiones que vamos a debatir. Con lo cual, vuestro público, vuestro target que está aquí, sobre todo son empresas de desarrollo de software de facturación, RPs, transversal, receta médica, de todo tipo. Sin más, me gustaría un poco empezar con Raúl Rojas, que un poco hemos estado hablando estos días, Raúl, sobre todo el tema del ámbito laboral, ¿no? Sabemos que viene ahora el registro de control horario, la inteligencia artificial aplica mucho a temas de selección de personal, evaluación de competencias. De alguna manera, pues yo quisiera hacerte una pregunta para que las empresas de desarrollo que desarrollan software de recursos humanos, software de control horario, de selección de personal, etcétera, ¿cómo deben, de alguna manera, con la inteligencia artificial, garantizar que el tratamiento de datos cumple con el reglamento de inteligencia artificial, ¿no? Y evitar, por ejemplo, discriminación en proceso de selección, evaluación de desempeño? ¿Cómo deberían ellos de afrontar esto? Pues fíjate, gracias Luis por la pregunta. Efectivamente, nosotros estábamos viendo, incluso antes del reglamento, pero especialmente con cierta intensidad después del reglamento europeo y con la reforma laboral, que la introduzco ya por aquí, que hay un artículo en el estatuto que obliga a las empresas, que al final son los que despliegan estos sistemas de inteligencia artificial, a informar a los comités de empresa, a la representación legal,
no solo del uso de esta tecnología, sino de los parámetros que tiene, ¿no? Y de la usabilidad y de los algoritmos que manejan, y eso me lleva al diseño, ¿no? Y a la responsabilidad de alguna forma que tienen los fabricantes en el marco del RIA en relación con ese diseño, porque una de las cuestiones yo creo que clave al objeto de tratar estos sistemas de alto riesgo, porque al final como lo define el RIA cuando se trata de datos de trabajadores, ¿no? Tú lo has dicho, en materia de selección cada vez más, en materia de contratación, en materia de promociones internas, en materia de despidos, ya algunos se está lanzando, ¿no? en esta materia. Al final, ¿qué parte de responsabilidad tiene el fabricante de alguna forma? Pues que no solo tiene que hacer tecnología, esto nos dice el RIA, sino que tiene que establecer un marco de garantías, ¿no? Un marco de garantías para que luego en la siguiente cadena de responsabilidad, que sería la empresa que despliega, la empresa usuaria y en última instancia el trabajador, la persona trabajadora, pues se respete todas las situaciones que sean tendentes a evitar precisamente riesgos en materia, por ejemplo, de sesgos discriminatorios en materia de vulneración de derechos fundamentales. Entonces, aquí el fabricante, desde el diseño ya, si me apuráis, tiene que facilitar pues todas las obligaciones que plantea el RIA, ¿no? El tema de evaluaciones de riesgo, controles de calidad, trazabilidad de los datos, explicabilidad a través de manuales de usuario, etcétera, etcétera, que luego permita a la empresa final, al que despliega, aplicarlo de forma coherente, de forma lógica y con el menor riesgo posible. Quizá yo creo que para abrir un poco de debate sería un poco esa exposición. Antes de pasar a otro de nuestros colaboradores, yo a Raúl le conozco porque hemos trabajado yo como perito en algunos temas yendo a juicios, ¿no? En este caso, en temas de inteligencia artificial y recursos humanos, ¿estáis llevando algún tema, algún litigio, algún problema legal que realmente acaba en un juicio y o bien la empresa desarrolladora o bien la empresa que ha adquirido el software puede tener serios problemas? ¿O cómo estáis teniendo esta experiencia? Sí, pues de momento es verdad que es muy incipiente, pero ya en el despacho nos han llegado alguna demanda. Sin decir, por supuesto, datos de personales y nombres, lo que nos está llegando ahora mismo, o las dos últimas, es en relación con el algoritmo para aplicado en selección de personas, ¿no? La demanda en concreta de una persona trabajadora es por discriminación por razón de edad, porque el algoritmo con inteligencia artificial utilizado por la empresa descartó automáticamente a una persona que tenía, a un señor, ¿no? Que tenía 50 años. ¿Cuál es aquí el problema? El problema es que el algoritmo no descartaba automáticamente a personas de 50 años o más, sino lo que utilizaba una serie de parámetros, por ejemplo, el año en el que finaliza los estudios del candidato, la empleabilidad o la duración en la misma empresa, por ejemplo. Tener a disposición formación específica en tecnología emergente. Entonces, una serie de parámetros que al final, es verdad, no hay una vinculación directa a tener 50 años, pero el algoritmo con esos parámetros automáticamente descartaba a todas estas personas, porque si hace muchos años que finalizaste estudios, pues estás desactualizado, si no tienes tecnologías emergentes en tu currículum en cuanto a formación, pues estás desactualizado, etcétera. Entonces, la demanda precisamente es esto, ¿no? Además, es una demanda muy recurrente el tema del edadismo, ¿no? Que es la discriminación por razón de edad. Ajá. Y ahí lo que tenemos que ver, en este caso yo como abogado de la empresa que despliega el sistema, es que no hubo un trato discriminatorio, ¿no? Normalmente este tipo de demandas las dirigen hacia las empresas finales, pero es verdad que luego puede haber algún tipo de responsabilidad entre el fabricante, la empresa, si no está bien configurado, si no se ha avisado correctamente, si no hay un manual que advierta de posibles sesgos discriminatorios, etcétera. Pero sí que estamos viendo ya en el despacho demandas de este tipo. Continuando con el reglamento, Luis Latasa me consta que son muy expertos en el RIA, ¿no? En el Reglamento de Inteligencia Artificial. Luis, si tú tuvieras que darle algunas pautas a nuestros clientes, a nuestro target de clientes que están conectados, asistentes, que son sobre todo empresas de desarrollo, ¿cómo les podríais ayudar desde Hasso ETL para que ellos no puedan ser sancionados por incumplir el RIA? ¿O cómo le afecta el RIA a una empresa que desarrolla software? Muy bien. Bueno, lo primero es que tenemos nuevos marcos normativos para desarrolladores de software, tenemos el CRA y, por supuesto, tenemos el RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial. Es verdad que el Reglamento de Inteligencia Artificial, por lo general, solo aplica
principalmente a sistemas de IA de alto riesgo y, por lo tanto, pues lo primero que como desarrolladores tenemos que hacer, y luego entraré un poco también en el concepto mismo de proveedor, de fabricante, en este caso, de sistemas de IA de inteligencia artificial, pero lo que quería decir es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es si en efecto, pues de acuerdo, digamos, con las finalidades previstas del sistema que estemos desarrollando y otras cuestiones, podemos caer dentro de lo que son los sistemas de IA de alto riesgo por las dos vías que existen, ¿no? Para caer dentro de esta calificación, ¿no? La del anexo 1, que tiene que ver más con componentes de seguridad de determinados productos, como juguetes para menos de 14 años, como vehículos, bueno, y cierto tipo de maquinaria. Y lo que normalmente es más propio del RIA, lo que son las vías del anexo 3, que son, bueno, 24 casos de uso, podemos decir, o de acuerdo con la finalidad prevista, ordenados en 8 categorías. Y, en principio, pues si estamos dentro de esas 24 categorías, salvo que luego tengamos alguna vía de excepción, pues seríamos un sistema de IA de alto riesgo, ¿no? Entonces, como proveedor, que es el nombre, ¿no?, que utiliza el RIA, vamos a tener muchas obligaciones, principalmente lo que se denominan los requisitos, que tiene que ver con algo que ya estaba un poco adelantando Raúl, pues todo lo que tiene que ver con la calidad de los datos, con la ciberseguridad también del propio sistema, bueno, lo que tiene que ver más con cuestiones del diseño del propio sistema y también con otras obligaciones pues más burocráticas de marcado CE, de evaluaciones de conformidad, etcétera, que también vamos a tener que cumplir, ¿no? Quitando, digamos, lo que son los sistemas de IA de alto riesgo, nos quedan los de riesgo limitado, que principalmente son obligaciones de transparencia y, como digo, pues mi consejo principal a los proveedores es hacer ese análisis en la medida en que, respecto de cada implantación o cada desarrollo que estén haciendo o de productos estándar que puedan tener, y en la medida en que sea un sistema de IA de alto riesgo, pues evidentemente adaptar los procedimientos y protocolos para poder cumplir con el sistema de gestión de riesgos y con todas las obligaciones que están derivadas, ¿no? Decía un poco lo del concepto de proveedor porque, en mi opinión, el RIA, pues que en muchos aspectos pues ya ha quedado obsoleto, ¿no?, ante el desarrollo y el avance tan tremendo, ¿no?, que tiene esta tecnología. Pues ahora lo que estamos viendo sobre todo es el despliegue de agentes y la orquestación de distintos modelos, etcétera. Entonces, a lo mejor pensamos que no somos fabricante, no somos proveedor a efectos del RIA, porque realmente pues no somos en última instancia los que estamos desarrollando un modelo, pero en ese orquestar, en ese combinar distintos sistemas y distintos modelos, creo que con el tiempo veremos que desde Europa pues establecen criterios y que se puede llegar a ser también proveedor en esa implantación y en esa orquestación, ¿no? Muy bien. Jesús, ya que te tengo aquí al lado, si de alguna manera, si una empresa de desarrollo, por ejemplo, como hemos visto, ¿no?, de temas de selección de personal, recursos humanos, evaluación de desempeño, fuera a tu despacho, oye, necesito saber si estoy trabajando bien la inteligencia artificial o sea, ¿estáis teniendo casos de este tipo o cómo ayudaríais, cómo lo enfocaríais? Mira, ten en cuenta primero esto, los 3 puntos clave, ¿no?, por ejemplo. Gracias, Luis. Siguiendo la línea de mis compañeros, creo que el reglamento nos abre unas oportunidades importantes a los desarrolladores de software, a los proveedores. Nos permite, bueno, nos ha trasladado una gran carga administrativa, obligación de estar documentando cosas, de estar haciendo evaluaciones de riesgo. Podemos estarlo enfocando como otra cosa más que me ponen desde Europa, otra piedra más que tengo en mi mochila, ¿de acuerdo? Sí. Otro documento más que tengo que guardar en mi archivador, como sucedía con la Ley de Protección de Datos del 99, cuando la veíamos reflejada en un carpesano y no sabíamos qué hacer con ella, pero estaba guardada en algún sitio. Sí. O podemos verlo como una aportación de valor. Bien, tenemos una norma, nos obliga a hacer algo, vamos a intentar ponerlo en valor respecto de nuestros clientes. Vamos a tener productos más confiables, más garantistas con los usuarios finales y para ello vamos a hacer desde el primer momento, desde el diseño, vamos a intentar integrarlo. Esos 3 puntos que me pedías vendría en, primero, ir al abogado
desde el momento cero, es decir, ya no vale con tengo este software, lo he desarrollado, traigo aquí para que me hagas las condiciones legales o los textos legales o el contrato. No podemos entrar en el momento final porque si no va a haber cosas que no estén cumpliendo, que estén chirriando dentro del cumplimiento normativo. Segundo, ser exquisitos en la trazabilidad de todo el proceso de construcción del software, ¿de acuerdo? Y ahí las pruebas que puedan estarse haciendo, externas incluso, auditorías, periciales, que dejen una trazabilidad clara de ese software van a ser fundamentales. Y por último, la capa de documentación contractual, etcétera, en donde ahí pues podremos tener condiciones, contratos, dependerá de la forma en la que lo estemos distribuyendo. Con esos 3 pasos estaremos garantizando que cuando vayamos a venderlo a un cliente final, podamos poner en valor aquello que hemos hecho. Oiga, es que yo tengo esto, esto y esto. Mi programa, mi software es confiable por esto, esto y esto. Cómpreme a mí, porque al final lo que queremos es que nuestro programa, nuestro trabajo sea elegido, efectivamente. Entonces, cómpreme a mí frente al otro porque yo hago esto y el otro no lo hace. Es una ventaja competitiva, de alguna manera. Tal cual. Aquí hay una cuestión muy importante. Bueno, yo me quedo con una cosa que ha comentado. Obviamente, si es empresa de desarrollo, esto no es un tema estrictamente técnico, aunque ahora vamos a ver a la 42001, ¿no? Con nuestro compañero Manuel. Pero, sobre todo, ir de la mano de la parte legal, ¿no? Y dado que todo esto está cambiando cada día, salen nuevas normativas, etcétera. Ha dicho Luis Latasa también otra cuestión, tú también la has nombrado un poco en los contratos. ¿Qué figura participo yo como empresa de desarrollo? Porque ahora Manuel nos va a aclarar un poco. La 42001 sabemos que es la certificación líder en gestión de inteligencia artificial. Nosotros nos certificamos como auditores de 42001 con Certia en su momento, y Certia también es de las líderes en 42001. La 42001, Manuel, de alguna manera respondería un poco al tema que ha dicho Luis Latasa de ¿dónde estoy yo? ¿Soy proveedor? ¿Soy distribuidor? ¿Soy agente? ¿Soy cliente? ¿Soy usuario? Ojo, que cliente y usuario no es lo mismo. ¿No? ¿Qué nos puedes dar luz al respecto, Manuel? Justo, Luis, o sea, lo primero de todo, ¿no? Igual que hablábamos en la mesa anterior con el papel que juega una norma como la 27001 en el ámbito de la seguridad de la información, pues la 42001 viene a ser el primer y gran estándar internacional en materia de sistemas de gestión de inteligencia artificial. Una vez más, es una estructura que nos permite, digamos, trabajar de una manera preventiva o proactiva en cuanto a estructurar todos los requisitos de gestión de inteligencia artificial de acuerdo a una serie de principios, oye, de sostenibilidad, de transparencia, de explicabilidad, de inteligencia artificial ética y todos los requisitos jurídicos que, pues en el caso de, por ejemplo, estar en Europa, nos impone el RIA, ¿no? O si estuviéramos en otra jurisdicción, pues cualquier otras obligaciones. Es una norma mucho más reciente, se publica a finales del 2023. Es una norma que da respuesta también a una necesidad también mucho más incipiente y, por lo tanto, en la que el mercado y las empresas todavía tienen que alcanzar una cierta madurez antes de que podamos tener los números y la generalización que ya vemos en la norma 27001, pero una vez más estamos viendo que se está convirtiendo en el lenguaje común, sobre todo a nivel internacional, pues, ¿no? para entender que todos estamos hablando de una serie de requisitos y estructuras mínimas que nos permitan transmitir confianza, evitar riesgos, asegurar transacciones, etcétera, etcétera. A día de hoy, por ponerle un poco de cifras y así comparamos, sí, vemos que tiene un crecimiento también muy exponencial, obviamente en cifras mucho menores. Certificaciones acreditadas a día de hoy, hay reportadas en el Foro Internacional de Acreditación unas 400, que vienen a ser el doble que hace 6 meses, es decir, digamos, ese crecimiento exponencial que os comentaba de la 27001 lo estamos viendo ahora en la 42001 y, de hecho, con cifras muy grandes para la poca o para la juventud que tiene una norma como esta. Y efectivamente, ¿no? El hecho de
apalancarnos, ¿no? en certificaciones acreditadas nos da además la garantía de que aquella empresa que está emitiendo el certificado pues está cumpliendo a su vez con otras ISOs, ¿no? La 17021, la 42006, que son las que se les exige, digamos, desde ISO para poder emitir este tipo de certificados. Dentro de la norma, un poco al hilo de tu pregunta, Luis, efectivamente se reconocen diferentes roles o con respecto a la inteligencia artificial, stakeholder roles, que dice la norma, en los que puede ser efectivamente, puede ser un proveedor, puede ser alguien que despliega inteligencia artificial de otros en un determinado mercado, puede ser un usuario. Y al final, esta estructura de la 42001 nos permite, digamos, adaptar o establecer los controles relevantes para el rol que estemos jugando, incluso para los diferentes roles que podamos estar jugando con respecto a diferentes sistemas de IA. Es decir, si ahora mismo cogemos cualquier gran entidad financiera, puede tener desplegados decenas, si no cientos de sistemas de inteligencia artificial a lo largo de toda su estructura. En algunos de ellos van a ser sistemas desarrollados propios, en otros van a estar utilizando el de un proveedor de software de recursos humanos como el que hacíais alusión antes, y en otros pueden ser, sin más, pues que su equipo de, no lo sé, de desarrolladores de código estén consultando en Lovable o en ChatGPT cómo desarrollar código, ¿no? Sí. Son roles diferentes con respecto a los sistemas de IA, y para cada uno de ellos van a poder establecer o van a establecer los controles relevantes con respecto a ese rol. O sea, al final, esta es la realidad que tenemos todos con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Al ser una tecnología tan transversal, pues bueno, las necesidades que nos plantea en función del rol que estemos jugando con respecto a esa tecnología son diferentes. De alguna manera, de lo que comentas, lo que se extrae es que si nuestros oyentes son empresas de desarrollo y quieren saber en qué rol están jugando, en qué rol están participando dentro de la inteligencia artificial, podrían ir a la 42001 y de alguna manera ubicarse, ¿no? Ubicarse, sí. Estoy en este rol o estoy en este Justo. otro rol. Y al hilo de lo que creo que lo comentaba Luis, ¿no? De que las obligaciones del reglamento, por ejemplo, están muy enfocadas en los sistemas de alto riesgo. Una vez más, como decía antes con la 27001, una norma como la 42001 lo que nos permite es incluir no solamente los principios que ya trae per se la norma, ¿no? De transparencia, explicabilidad, robustez, lo que queramos, sino además y las obligaciones específicas que en el caso de estar operando en Europa, por ejemplo, nos impone a los sistemas de alto riesgo el reglamento, ¿no? Como norma está pensada para que aplique a todos los sistemas de inteligencia artificial que tiene la empresa, sean o no de alto riesgo. Pero luego la realidad es que la empresa va a decidir, oye, cuál es el nivel de exigencia en función del impacto o del riesgo que supone ese sistema y por lo tanto los controles que le voy a aplicar a cada uno de los sistemas. Fenomenal. Lucas, una cuestión, porque Lucas Carcelén, sí, rectifícame si no lo estoy explicando bien, tú eres experto en Legal Tech y trabajas con diferentes empresas, startups, en la de Legal Tech. Entonces, ¿cómo se está impactando a vosotros, como tú, como responsable de toda la parte legal de desarrolladoras de software, cómo te está impactando todo el reglamento de inteligencia artificial y, por qué no, la 42001? O sea, ¿estás solicitando? ¿Cómo te está impactando? Sí, vamos a ver, es un ecosistema complejo el tecnológico, el desarrollo del software, ¿no? Porque como comentaban los compañeros, actualmente hay un montón de iniciativas que son susceptibles de aplicar ya sea a recursos humanos o a proveedores de servicios en la nube, etcétera, etcétera. Entonces, para mí lo principal es ir a la literalidad de la ley por englobar todo, ¿no? En este caso sería el artículo 25, que habla de responsabilidades a lo largo de la cadena de valor en la inteligencia artificial, ¿no? Realmente hay diferentes roles. Puedes ser proveedor, responsable del despliegue, como se ha comentado, y puedes utilizar diferentes tipos de sistemas. IA generativa, sistemas de alto riesgo, puedes estar sujeto a un sector de normativa armonizada, como comentaba Luis Latasa, ¿no? Por ejemplo, medicamentos, energía, etcétera, etcétera. Entonces, lo imprescindible aquí es entender que a la hora de desplegar un sistema o de incorporarlo en tu tecnología, tú vas a tener que tener una serie de previsiones legales. Entonces, para mí lo importante cuando veo proyectos tecnológicos que están construidos muchas veces con iniciativas que vienen, pues, por ejemplo, de desarrolladores de Estados Unidos y que luego despliegan y aplican a empresas aquí europeas, es entender qué responsabilidad le toca a cada uno y qué controles preventivos tiene que tener, ¿no? Entonces, a la hora de, pues, por ejemplo, comprar Copilot o incorporar mediante API alguna funcionalidad tecnológica, tienes que ver pues, que hay un inventario de sistemas de inteligencia artificial en tu empresa, qué políticas tiene el fabricante en origen, cómo se va a desplegar ese sistema, qué trazabilidad hay, etcétera, etcétera. Porque lo relevante aquí es entender si no hay una modificación sustancial del sistema o una modificación del nombre comercial que me pueda convertir en proveedor y que se me apliquen las mismas obligaciones que tiene el fabricante en origen. Entonces, cuando tú incorporas una solución
lógica, por ejemplo, Copilot o un sistema como el que se comentaba de recursos humanos, pero luego tú lo quieres modificar sustancialmente o lo vas a poner bajo tu nombre de marca comercial, por ejemplo, de Randstad o de cualquier empresa de preselección de empleo y demás, ahí tú te conviertes en proveedor fabricante. Y entonces es un sistema de alto riesgo porque estás tratando con datos que afectan a las personas. Y estamos en una normativa armonizada como el sector de la energía o el sector de la salud, aparte me va a aplicar otro tipo de normativa. Por lo tanto, a ti te van a pedir o te van a exigir las mismas obligaciones que le van a exigir al fabricante en origen, que tiene que ser pues trazabilidad, una serie de listados de cómo se utiliza, cuál es la lógica detrás del sistema, ¿no? Para evitar todo el tema de discriminación por sesgos que pudiera haber o que presuntamente pudiera haber, ¿no? Y para entender la lógica de cómo funciona el sistema. Entonces, para poder tener una trazabilidad de las obligaciones que me aplican en función del tipo de sistema que estoy operando, con la finalidad que yo decido hacer, ya sea bajo mi propio nombre, como proveedor o responsable del despliegue si no lo soy, tengo que entender muy bien qué estoy comprando, qué disposiciones legales tienen en origen y qué disposiciones legales tengo que aplicar yo y cumplir yo como proveedor final o como responsable del despliegue. Y eso es prioritario, porque sí que es cierto que hoy en día, sobre todo en mi caso, que yo trabajo con empresas de corte tecnológico, ya sea en Estados Unidos, que ahora están trabajando en Europa y demás, hay mucho lío y mucha maraña, ¿no? Porque al final dices, por ejemplo, un sistema de seguimiento de casos jurídicos que estamos desarrollando incorpora Twilio, que es una plataforma que está en Estados Unidos, que aplica inteligencia artificial para transcripción de voz, pero luego ese resultado lo voy a volcar en una ETT que está trabajando en España. Entonces ya empezamos a cruzar tecnología extranjera con tecnología europea, con proveedores de diferentes empresas, con contratos complejos de quién asume responsabilidad de una cosa u otra, con ISOs a lo mejor que están las SOC en Estados Unidos, pero que aquí quieren trabajar con la NIS. Entonces, bueno, lo que es importante para mí es entender cuál es el rol que asumo y en función del rol que asumo, qué medidas me toca cumplir y cómo voy a demostrar ese cumplimiento para evitar problemas. Y sobre todo entender que realmente no solo vale con comprar, sino que aplicar tecnología y luego venderla bajo tu nombre te da unas obligaciones sociales que tienes que cumplir y que hay que ser taxativos a la hora de identificarlas. Aquí hay dos cuestiones que enlazan también con el tema de la IA aplicada a recursos humanos y también con el tema del reglamento, ¿no? Que es el tema de la propiedad intelectual de la información que utilizamos muchas veces para los datos de entrenamiento, ¿no? Los modelos que se generan sabemos que los modelos se generan a partir generalmente de datos de entrenamiento. Estos datos de entrenamiento, que bueno, la 42001 también busca el tema del origen de estos datos de entrenamiento, pero de alguna manera, por ejemplo, en recursos humanos, si yo quiero desarrollar un producto que haga una evaluación de desempeño o una selección de personal, esos datos de entrenamiento también tendré que tener algún tipo de protección, algún tipo de cuidado de dónde traigo yo esos datos o incluso privacidad de la información de esos individuos que en esa base de datos, ¿no? No sé si, Raúl, esto os ha pasado a vosotros o habéis tenido algún tema de riesgo con estos. Sí. Sí, bueno, ahí efectivamente has dado en el clavo, ¿no? Los datos de entrenamiento, quién los facilita, cómo y sobre todo si se ha hecho un análisis de riesgos, ¿no? De sesgos previa, que es donde entra ahí el RIA para establecer distintas responsabilidades, ¿no? En esta materia. Por ejemplo, en el supuesto de procesos de selección, de hecho hemos tenido un caso donde se utilizaba el algoritmo que utilizaba datos para seleccionar candidatos para un puesto de ingeniería, utilizando datos del sector donde operaba la compañía, especialmente masculinizado. ¿Qué significa esto? Que el algoritmo entendía que el puesto idóneo o el candidato idóneo tenía que ser un hombre, ¿vale? Vaya. Cuando todos sabemos que no debe ser así, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está la parte de, digamos, de responsabilidad de cada uno de los intervinientes, ¿no? Por capas, que es lo que estáis contando todos. Hay una primera capa, que es la que le correspondería al fabricante o al proveedor, que no es tanto una evaluación de impacto, porque esa la tiene que hacer la empresa usuaria, sino un análisis de riesgos. Desde el punto de vista de probabilidad e impacto. Es decir, los datos de entrenamiento que yo como fabricante incluyo como base para que pueda luego utilizarlo y ampliarlo la empresa, tiene algún tipo o puede conllevar algún tipo de sesgo, ¿no? Este es un poco el análisis que debe hacer el fabricante. Tiene que hacer ese análisis, tiene que establecer mecanismos para mitigar los
posibles riesgos que se puedan derivar de esos datos o de ese uso que posteriormente va a hacer la empresa, y tiene que asegurar una serie de garantías. Por ejemplo, la supervisión humana. Es decir, no cabe en este tipo de sistemas de alto riesgo, en el ámbito laboral, dejarlo todo a una decisión automatizada. El propio RIA lo dice y el fabricante tiene que establecer lo que yo llamo el botón rojo, ¿no? el override. Es decir, que la empresa usuaria tiene que tener la posibilidad de decir, a ver, esto que ha dicho este algoritmo es correcto o no, tiene algún tipo de sesgo, etcétera. Entonces, esa evaluación de riesgos que hace el fabricante de alguna forma tiene que, como parecida a las recetas médicas, ¿no? Con los efectos secundarios, tiene que establecer en el documento, en la documentación técnica, los posibles riesgos que se pueden dar y lo que tiene que hacer la empresa usuaria para evitar esos riesgos. Luego ya, la empresa usuaria tiene que hacer con los datos reales de sus trabajadores, las situaciones, el contexto, etcétera, la evaluación de impacto conforme a la información que le da el fabricante, para que al final, en esa cadena de responsabilidad por capas, de alguna forma se minimice al máximo, que ya sabéis que el riesgo cero no existe, pero al máximo la posible matricización de riesgo, que puede ser una demanda o una inspección de trabajo. Está claro. Luis, por añadir, Luis, sí, quizás un comentario muy breve, ¿no? Pero si me llevo esa misma pregunta al ámbito de la norma 42.001, de entre los controles que propone a priori en su anexo A, al menos hay 5 que están precisamente pensando en toda la parte de datos utilizados para la inteligencia artificial, ¿no? La adquisición, el proceso, la calidad, la utilización, el provenance, ¿no? La proveniencia. O sea, que al final es muy relevante en cuáles van a ser los resultados que dé ese algoritmo o que dé esa herramienta a posteriori. Está claro, muy buen apunte. Luis, de Datasa, de Despacho de Jasso, yo sé que vosotros sois expertos en propiedad intelectual, entonces me gustaría, de cara a un poco un mensaje a las empresas de desarrollo que están conectadas, que van a ser varios cientos y lo van a ver otros cientos cuando se grabe, de alguna manera ese mensaje, ellos cómo pueden estar tranquilos que los datos de entrenamiento no tienen ningún problema con la propiedad intelectual, o si hablamos de herramientas generativas, ¿hasta qué punto una herramienta generativa puede garantizar que la propiedad intelectual es mía? Y la tercera cuestión sería, ¿cómo el reglamento de IA, que también sois expertos en el caso de TL, qué nos dice de la propiedad intelectual y de los datos de entrenamiento? Muy bien. Bueno, a ver, lo primero respecto de cómo aseguramos, ¿no? que si al final estamos entrenando un modelo con millones o con miles de documentos y de datos que no estamos infringiendo derechos, pues la respuesta no es sencilla, porque legalmente sí que existen algunas vías que no fueron diseñadas, digamos, para entrenamiento de modelos, como es la excepción de TDM, Test and Data Mining, y que además tiene muchas, condiciones que dificultan que eso se pueda hacer libremente, aparte que permite un sistema de opt-out, por lo cual cualquier titular de los derechos, mediante declaración de que no quiere que se usen sus datos para entrenamiento de modelos, pues estaría impidiendo que realmente se pueda hacer ese tipo de entrenamiento. Y además es uno de los temas, ¿no? que desde un punto de vista judicial, donde más asuntos, también en laboral y en derecho a la competencia, ¿no? Pero donde más asuntos está habiendo hoy por hoy de reclamaciones judiciales, de acuerdos millonarios, etcétera, tiene que ver precisamente con las compensaciones, ¿no? que los grandes fabricantes de estos modelos pues están llegando a acuerdos, digamos, con los titulares de los derechos, en vista que en definitiva es bastante patente que han usado miles de datos sin autorización, ¿no? Y aparte que hay unas técnicas de forenses ya muy fiables, ¿no? Que permiten conocer con bastante precisión hasta qué punto un modelo pues ha podido utilizar en una determinada obra o no, ¿no? En la parte que creo que tenía que ver con la segunda parte de la pregunta, que era el tema de, ¿no?, la propia protección, ¿no?, que puede tener los desarrollos informáticos que se pueden hacer. Evidentemente la IA generativa tiene una capacidad y si es notorio, de generación no solo de textos, sino también de código informático bestial. Y por lo tanto, pues aquí se plantea desde la otra vertiente el problema de la protección, ¿no?, de todos estos contenidos, ¿no?, sintéticos creados por máquinas,
que puede haber una dirección por parte humana y que evidentemente pues habrá que tener en cuenta y puede llegar a ser relevante, pero hoy por hoy partimos de un marco jurídico en el que lo único que merece protección en el plano de la propiedad intelectual, ¿vale? Porque esto no aplica necesariamente en otros planos como el tema de las patentes o el tema de las marcas, ¿no? Pero al menos en lo que estamos hablando de código informático, que normalmente se asemeja a obra literaria y se protege por leyes de propiedad intelectual, evidentemente, si no es una obra humana, no merece protección en el sentido de que no hay un jus prohibendi que pueda tener el que ha obtenido, ha desarrollado con la IA ese código, pues que pueda exigir a otros que no usen porque es tener monopolio sobre la expresión de ese código. Evidentemente, si ha sido creado por IA, como digo, hoy por hoy no, al menos, bueno, prácticamente casi todos los países, porque incluso en Estados Unidos también se ha rechazado en algún caso la protección, pues tendría protección, ¿no? Pero bueno, aquí hay un debate abierto y hay vías dentro de los marcos normativos de propiedad intelectual, como los derechos afines, y también hay precedentes, como cuando apareció la fotografía, donde en un primer momento, pues evidentemente se era muy reticente respecto a la protección que podían tener las fotografías, que al final eran capturas de la realidad hechas por máquinas, pero que había una intervención de una persona que tenía que ver en los resultados de la fotografía y se acabó determinando que había fotografías artísticas que son como obras y luego están incluso las meras fotografías que merecen también un tipo de protección. Entonces, yo creo que aquí en la parte del prompting, ¿no? Por así decirlo, cuando se entienda que puede haber una dependencia y lo estamos viendo con imágenes, ¿no? La calidad que podemos tener en las imágenes, ¿no? Que creamos con IA generativa de quien no sabe hacerlo y a quien sabe, o vídeos, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces es posible que se abra una vía. Y creo que había una tercera parte, pero que ahora mismo... El reglamento del RIA. El RIA, como si nos sí. ayuda o nos guía, les guía a las empresas de desarrollo que están conectadas hoy con nosotros, si les puede dar una guía o les ayuda a cuidar que no tengan riesgos en el tema de la propiedad intelectual. No, básicamente, o sea, en este sentido el reglamento no se preocupa mucho de la propiedad intelectual, únicamente con los proveedores de modelos de IA general sí que les obliga a tener una política precisamente pública de cómo han entrenado sus modelos, con qué información, etcétera, precisamente para que se asegure que se respeta, digamos, la propiedad intelectual, ¿no? Pero desde ese punto de vista, el RIA no se ocupa ni de la propiedad intelectual que puede existir sobre los datos de entrenamiento, ni siquiera de la propia protección de las soluciones de IA que puedan desarrollar los proveedores. Muy bien. Yo quería preguntarle a Jesús López, del despacho Abogado Amigo, que son expertos en tecnologías, a nivel de responsabilidad del fabricante del software. En el caso, por ejemplo, que yo utilice soluciones de terceros, porque claro, estas soluciones, que la 42001, ahora lo vemos con Manuel de nuevo, trabaja mucho el tema de, claro, cuando me certifiqué como auditor con Certia, hablábamos, creo que era del ejemplo del caso de éxito de Cabify, ¿no? Que ellos pues utilizan herramientas de Google, herramientas de tal, pero al final la solución la construyen ellos. A nivel de, yo soy un fabricante de software. El cliente me dice que yo desarrolle esto con inteligencia artificial, pero yo cuento con Google para esta parte de inteligencia artificial, cuento con esta open source para inteligencia artificial. Al final, si, por ejemplo, en temas de recursos humanos o cualquier cuestión, existe un problema legal, ¿hasta qué punto yo como fabricante que he hecho de integrador de diferentes soluciones, que cada una se ocupa de unas cosas, el cliente me dice que haga otras cosas, porque a lo mejor mi cliente me dice, dale más peso a las personas de más de 50 años, ¿no? ¿Hasta qué punto yo como fabricante de software tengo responsabilidad de lo que está ocurriendo? O incluso lo que les preocupa a muchos clientes nuestros, ¿hasta qué punto el fabricante del software puede llegar incluso a tener una responsabilidad penal por excluir a ciertas personas de un puesto de trabajo? Esta responsabilidad, ¿cómo lo veis desde vuestro despacho? A ver, la tecnología se ha revolucionado. Es decir, no hace demasiado, hace prácticamente 10 años, cuando hablábamos de open source, cuando hablábamos de soluciones de terceros, era una forma de decir, bueno, y de esto se ocupa otro. Es decir, era una forma de lanzar la pelota. Hacíamos una exclusión y esto lo ha generado Google, por lo tanto, o esto es código de, pues eso, un open source, lo hemos cogido de una biblioteca
abierta y por lo tanto aquí nosotros no tenemos, si esto falla, no tenemos responsabilidad, si esto no funciona, son aquellos que son más grandes que yo o que son otros diferentes amigos. Google, por ejemplo. Sí. Efectivamente. Pero desde el momento en el que nos hemos encontrado con la forma en la que se ha venido a gestionar el reglamento de inteligencia artificial, pero también lo tenemos con las normativas específicas en ciberseguridad, etcétera, desde el momento en el que nosotros integramos, desde nuestro punto de vista, somos responsables de ese resultado. Es decir, estamos creando un producto con independencia de aquello que estemos utilizando por detrás y daría en su caso lugar después a que estemos repitiendo, trasladando responsabilidades, pero los que ponemos la cara, igual que tuvimos esa evolución en los productos propiamente dichos respecto de los consumidores, oiga, usted haya hecho lo que haya hecho desde el momento en el que lo pone en el mercado, es responsable con independencia de las piezas que haya usted utilizado. Entiendo. Pues lo mismo lo hemos trasladado en cierta medida al software, de tal modo que, igual que antes, este tipo de soluciones de terceros podían resultar una delegación o exclusión de responsabilidad, ahora lo que tenemos que hacer es estar evaluando lo que nos están dando, porque somos nosotros los que vamos a estar respondiendo, ver hasta qué punto se integra en nuestra solución, ver hasta qué punto cumple con nuestras normativas, ver si podemos estar haciendo una 42001 sobre ello, o si resulta que Google, Microsoft o quien sea no nos está dando la información, soporte necesario para estar penetrando hasta adentro, o si tenemos un open source y nos está realizando la actualización de riesgos, parches, etcétera, necesarios para estar respondiendo nosotros de que ese producto sigue actualizado en todo momento. Entiendo. Sí, al final es un tema complejo, pero que es verdad que a las empresas de desarrollo pues les preocupa, ¿no? Yo quería preguntarle a Lucas. Lucas, vosotros, me consta que tú estás en diferentes proyectos, ¿habéis tenido algún conflicto relevante de inteligencia artificial? ¿Algún tema incluso legal que haya podido acabar en juicio o que estéis ahora, no porque lo hayáis hecho mal, sino porque se hayan dado las circunstancias en ese momento que os ha llevado a un riesgo no contemplado? O de alguna manera, ¿cómo recomendarías que las empresas de desarrollo reduzcan este riesgo que estábamos hablando ahora de llegar a un juicio? Danos un poco tu opinión, por favor. Sí, lamentablemente sí, ya hemos tenido alguna cosilla, clientes, por ejemplo, tema de autores y demás con infracción de propiedad intelectual por robo mediante minería de datos, ¿no? Que al final es lo de siempre, ¿no? Por dar un poco contexto general, sí que es cierto que actualmente, y por traer a colación ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la propiedad intelectual, aquí hay un montón de responsabilidades, el derecho del opt-out, que comentaba Luis antes, amparado por la minería de datos. La minería de datos, que es lo que la gente comúnmente cree que por estar en Internet es libre, realmente no. Hay una serie de excepciones, pues minería con propósitos científicos y alguna más, pero coger información de Internet, especialmente, por ejemplo, propiedad intelectual, hace que el responsable, yo por ejemplo estuvimos desarrollando un software para una empresa de videojuegos, se puede decir porque se llama Valve, que las políticas que hemos implementado para evitar este tipo de demandas o estos problemas es cualquier persona que decida comercializar un videojuego en nuestra plataforma que vaya a incorporar elementos creados por inteligencia artificial, antes de poder comercializarlo debe probar que se ha requerido la licencia para poder comerciar esos videojuegos. Si no, la empresa proveedora de software, porque al final modifica la tecnología de desarrollo 3D, que se llama Optimus Law, pero bueno, es un motor de desarrollo de videojuegos, no acapara la responsabilidad. Entonces, ¿qué se hace por parte del usuario, del proveedor de esas herramientas de videojuegos, ¿no? O de esos productos finales? Es decir, oye, si aquí quien introduce en mi e-commerce que va a vender estos videojuegos un producto que lleva incorporada inteligencia artificial, no me fundamenta que se ha requerido la licencia y me lo prueba, yo no voy a dar pie a vender ese producto porque no me quiero exponer a ningún tipo de demanda de infracción de propiedad intelectual, ¿no? Esto viene un poco también a colación con cosas que, pues, en mi experiencia he visto. Por ejemplo, hace poco hubo una consulta pública, yo estaba en la asesoría jurídica corporativa de Mediaset, pero aparte estaba trabajando con la Asociación de Ilustradores aquí en España y se decía, ¿cómo vamos a regular el tema de la propiedad intelectual para nutrir algoritmos de IA generativa? Se propuso por parte del Estado crear una especie de licencias colectivas que se pudieran gestionar por parte de la SGAE para decir, bueno, aquí tengo 1000 obras que se van a utilizar para alimentar procesos de desarrollo de inteligencia artificial, pero muchos autores no quieren que se utilicen sus creaciones para alimentar algoritmos que luego le van a dejar sin trabajo. Entonces se reivindicaba un poco
tanto desde la entidad de radiodifusión como de los ilustradores. No, yo quiero gestionar mis propios derechos y ustedes, que son los algoritmos, tienen el opt-out y tienen que probar mediante transparencia que no alimentan su algoritmo, porque aparte ahora hay una trazabilidad con imágenes sin licencia. Entonces, el fijar protocolos como el que os comentaba de Valve para no vender productos sin justificación hace que luego sea más complicado que te asignen responsabilidades, ya sean civiles, penales o de indemnizaciones monetarias. Y luego, respecto al tema de la supervisión humana, también he visto otro algoritmo de una empresa, esta no puedo comentar el nombre, que lo va a incorporar, y lo que sí que somos conscientes es que efectivamente, como decía Raúl, hay un mecanismo de supervisión humana que está presente. De hecho, en Italia están poniendo normas forales que lo piden mucho, incluso para abogados o para asesores, que dicen, si utilizas IA generativa o IA de cualquier tipo, tienes que comunicarlo al cliente final, ¿no? Entonces, estos protocolos que se tienen que detallar en políticas internas de gobernanza de la inteligencia artificial tienen que recogerlo. Y efectivamente, si luego hay un problema jurídico que acaba habiendo pues, una discriminación por sesgo de edad, una infracción de propiedad intelectual porque no se ha contrastado bien de dónde sale esa información con la que se nutre el algoritmo, si nosotros tenemos protocolos internos que justifican que hay una supervisión humana, por mucho que el algoritmo, por ejemplo, en recursos humanos esté sesgado, si yo tengo un responsable de recursos humanos que va a monitorizar esas decisiones que me arrojan y que es una persona la que dice, ok, no voy a discriminar a esta persona porque tenga 50 años y lo valida, me quito de problemas. Entonces, para mí está la virtud en imponer protocolos internos de control de la inteligencia artificial para poder luego enfrentarte a esas supuestas responsabilidades que pueden ocurrir, pero obviamente si tú lo tienes preconfigurado en tu normativa interna y en tus protocolos de tu empresa, no vas a cometer estos errores o será más difícil o por lo menos tendrás un escudo legal ahí. ¿Vale? Y por otra parte quería decir una cosa antes de que se me olvide. Sí. Para desarrolladores de software, para evitar problemas de minería de datos, hay una herramienta muy sencilla que se llama RobotTXT, que básicamente lo que le dice a la máquina es qué información se puede coger de una web o no, porque ha habido algunas sentencias por ahí en Alemania, en Estados Unidos y tal y cual, que al final lo que tú quieres probar es que tú le dices a la máquina que no puede coger tus datos de tu plataforma y que si no los puede coger y los coge, pues entonces tú ya no estás respetando esa excepción de que no metas mi información en el algoritmo y te proteges. Súper interesante, la verdad, la aportación de todos nuestros ponentes. Yo quería hablar con Manuel de un tema muy importante, ¿no? La certificación de 42001, cuando, bueno, yo fui uno de los primeros auditores certificados en España de la mano de Certia. Manuel, conozco a Manuel de aquella época, hace un par de años ya, pasa el tiempo volando. Cuando estábamos certificándonos, hablábamos mucho de la 27001. De la relación con la 27001. En el anterior debate hemos hablado de 27001 para aburrir, pero ahora, con la inteligencia artificial y 42001, a las empresas de desarrollo, ¿qué mensaje le darías para decir, oye, mira, aprovechar que si cumplís la 27001 podemos, o sea, tenéis cierta relación, o un poco hasta qué punto el que ya tenga la 27001 puede decir, mira, me apoyo a mi 27001 para cumplir la 42001? Justo, bueno, al final ambas normas y también la 27701, ¿no? Que se centra más en sistemas de gestión de privacidad de la información. Antes era un apéndice de la 27001, desde el año pasado ahora es una norma independiente. Pero cualquiera de las tres, y de hecho comparten lo que en ISO llaman el High Level Structure, ¿no? La estructura armonizada que siguen ese ciclo de planificación, actuación, monitorización y corrección, ¿no? Por decir así. Esto al final lo que facilita a cualquier empresa que ya tenga la 27001 o a cualquier empresa que quiera cumplir con estos estándares es que pueda integrar el cumplimiento de esas diferentes normas en un único sistema de gestión dentro de la compañía. Es decir, como bien dices, ¿no? Una empresa que ya tenga o que ya cumpla con la 27001 tiene una base muy sólida para pasar o incluir requisitos de cumplimiento de la 42001. De hecho, todo lo que tiene que ver con materia de liderazgo, gestión de riesgos, procedimientos de auditoría interna, revisión por parte de la dirección, son requisitos que comparten todas estas normas y que en la medida que los tienes ya para una, no tienes que repetirlo para la otra, ya está, ¿no? ¿En qué se diferencian unas y otras? Pues obviamente que el set de controles propuestos por defecto pues están especificados en un caso para la seguridad de la información, en el caso de la 42001 para cuestiones de inteligencia artificial, de la 27701 para cuestiones de privacidad de los datos. Pero dicho esto,
O sea, al final el punto de partida es muy bueno y si ya conoces una, lo tienes relativamente fácil para ampliar a la otra. Si abrimos cualquiera de esas normas, pues las 3 primeros apartados o cláusulas te hablan del ámbito de actuación, de las referencias normativas, pero de la 4 a la 10 son las mismas en todas Las ellas, ¿no? mismas, Una es correcto. contexto, el otro es liderazgo, el otro es planificación, soporte, monitorización continua, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde hay una divergencia, que es en el tema de controles, como os decía, incluso en eso existen solapamientos, es decir, cualquiera de estas normas, por ejemplo, te incluye controles relativos al life cycle management, ¿no? A una gestión de ciclo de vida. Te incluyen requisitos de gestión de riesgos, te incluyen requisitos de formación del personal vinculado a estas tecnologías. Te incluyen requisitos que los mencionábamos en la mesa de debate anterior con respecto a la gestión de proveedores. Es decir, que incluso aun siendo normas cada una específicas a su tecnología o ámbito de actuación, tienen muchos elementos en común, incluso en la parte de controles, que facilitan que las compañías pues bueno, puedan tener un sistema de gestión integral que dé respuesta a todas ellas. Muy bien. Pues nos quedan 8 minutos. Yo voy primero a agradecer a todos los ponentes, porque el tiempo vuela, la verdad es que el tiempo vuela. Me gustaría estar muchísimas horas con todos. Agradecer a Raúl de Écija su experiencia en recursos humanos. Podéis contar con Écija, por supuesto, para cualquier tema legal en recursos humanos, inteligencia artificial. Todo su conocimiento creo que puede ser mucho aporte para las empresas de desarrollo que tenemos como público. Por orden que tengo en pantalla, Luis Latasa, expertos en propiedad intelectual, expertos en RIA, y no me río de RIA, sino RIA de Reglamento de Inteligencia Artificial, en temas de seguridad de información. Con Lucas, pues un gran experto en el terreno por liderar la inteligencia artificial y otros temas legales en muchas empresas. Con Manuel Zaera, pues una certificadora líder en 42001, con la cual tuvimos la suerte de certificarnos. Y con Jesús, con el abogado amigo, que puede ayudaros a todas las empresas de desarrollo que también estéis conectadas en todos los temas legales, LegalTech, propiedad intelectual y inteligencia artificial. Daniel, nuestro moderador en remoto, ¿podrías dar unos 5 minutos para preguntas de las personas que están conectadas, como en temas de inteligencia artificial que hemos estado comentando? A ver si tienen alguna duda como empresas de desarrollo o como usuarias o clientes finales. Cuéntanos. Bueno, abre el turno si quieres, Daniel. Ok, sí, pues nada, recordad que si le dais a Join Stage, pues os abrimos micro o micro y webcam, según queráis, y también por el chat podéis plantear vuestras dudas o cuestiones, tanto en el chat como en el Q&A lo podéis hacer, ¿vale? Bueno, Luis, yo estoy atento. Si no te digo nada, es que no doy paso a nadie. Vale, yo voy comentando dos cuestiones. Aprovechar ahora que tenemos 5 minutos. Nada, tenéis a los mejores expertos aquí. Exacto, no os preocupéis que, vamos, que no os van a morder, te quiero decir, que no hacen nada malo. Son todos abogados, o sea que no hay problema. Yo quiero comentar dos cuestiones. Primero, el congreso que daremos el mes que viene relacionado con el siguiente paso, ¿no? Si se materializa un problema legal entre cliente y partner o partner-cliente, partner-distribuidor y acaba en juicio o a las puertas del juicio, que con Jesús también hemos hecho peritajes y cuestiones así, va a girar sobre el entorno del peritaje. Oye, ¿qué la empresa de desarrollo o el cliente final, cómo actuar o cómo contar con vosotros en el caso de que vaya a juicio este tema? Hablaremos de RPs, hablaremos de SAP. Nosotros pertenecemos a USAPE, la Asociación de usuarios de SAP, hablaremos de cómo se hace un informe y ahora, después, a las 12, no os perdáis el tercer debate. El tercer debate hemos hablado, está grabado, lo vamos a publicar, leyes transversales, ha sido el primer debate, RGPD, 27001, etcétera, etcétera. Temas más de inteligencia artificial porque está en boca de todos y está en auge. Y el tercer debate, muy, muy importante, yo creo que para las empresas de desarrollo, son leyes muy verticales que de alguna manera obtenéis una certificación u homologación que os habilitan directa o indirectamente a trabajar en diferentes sectores. Vamos a hablar, por supuesto, un poquito de la ley antifraude, vamos a hablar de la ley Crea y Crece, que estamos a las puertas de que salga ya la orden ministerial con las especificaciones técnicas,
Vamos a hablar de receta médica privada electrónica, la homologación para los software de las clínicas privadas. Vamos a hablar también de control horario, vamos a hablar de digitalización certificada, con lo cual, y algunas otras más. Bueno, creo que son temas que, obteniendo esa homologación, podéis ser más competitivos. Pues nada, si no hay más preguntas, damos por finalizado este debate. Agradecer a todos vuestra participación. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Luis, y al resto de ponentes. Un placer. Muchas gracias.